Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Naira Selenice Ávila, del CEAT Yopal Casanare. Actualmente curso tercer semestre de la licenciatura en inglés como lengua extranjera. Hoy vengo a realizarles una presentación, la cual es de la materia antropología y está enfocado al tema la cultura desde la antropología. Entonces empezamos con el primer interrogante, que sería: ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Entonces, como muy bien observamos en los diferentes videos y en las lecturas donde decía que el concepto de cultura desde la antropología viene desde hace siglos, es donde está enfocado la única fuerza de moldear el entorno en el que vivían, ya que se rodea de la naturaleza en relación con el hombre. La cultura depende de diferentes costumbres, el hábitat, también de la religión como tal y los valores que en esta pues se están practicando. También dice en las lecturas que a medida de que los siglos pasan, entonces la cultura como tal ha tenido un diferente concepto, en el cual anteriormente eran primitivos, eran naturales, y hoy en día se ha transformado en entornos socioculturales para el uso y beneficio de todas las personas. Pasamos a la segunda pregunta, la cual es: ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Porque es la ciencia capaz de aprender a adaptarse como tal, se organizan y se entienden en el mundo de distintas comunidades. Y aparte de eso, es importante porque el concepto estudia al propio ser humano como tal, sus comportamientos culturales, los valores, el hábitat. Enfocándonos en la segunda pregunta, entonces viene así: ¿por qué la cultura es un concepto central de la antropología? Muy bien se sabe que es un concepto central porque esta es la ciencia capaz de aprender a adaptarse, organizarse y entender, la cual estudia al ser humano. Entonces, la antropología como tal da un concepto de la cultura, es desde este punto de vista explicar cómo el ser humano está implicado en el concepto de cultura. Es importante, ¿por qué? Porque el concepto de ese estudio propio del ser humano y sus comportamientos culturales como tal, en los cuales se rigen por medio del hábitat, de la raza, y en el cual es muy realista la evolución trascendental que ha tenido en sus prácticas culturales y sociales hoy en día que se encuentra enfocada. La tercera pregunta se enfoca en nos dice así: ¿cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Entonces, según la evolución, ha dicho que anteriormente estaban enfocados en las bases primitivas, que eran grupos sociales, culturales como tal, en un hábitat donde la sociedad no llegaba. Hoy en día está en la cúspide de la sociedad occidental como tal. En medio de toda esta transformación y el cambio del concepto de cultura, nos vemos enfocados también en que hubo un elemento muy importante que transcurrió durante la evolución de la cultura, el cual fue la supervivencia de toda una comunidad. Es un elemento muy fundamental para ellos, que fue el agua como tal. Este fue un elemento que hace como para cada comunidad, fue como la apropiación y fue el símbolo tanto de unión o discusiones, pero igual fueron evolucionando como tal. Hoy en día el concepto de cultura es diferente, donde se extradita a las comunidades de dicho lugar para proteger los espacios supuestamente culturales y naturales. Actualmente se ven hábitats desoladas, hábitats derraigadas, las cuales son para la sociedad como un utensilio, el cual utilizan, el cual observan, y queda totalmente desprotegida esta hábitat, llegando a cabo a las comunidades y a la naturaleza a unos cambios súper extremos. No se debe someter la naturaleza, ni mucho menos protegerla, porque el cual
lo que es natural, lo que es cultural, no necesita protección, es algo que está enfocado, está arraigado en sí, para ser uno solo como tal. La diversidad cultural genera diversidad ecológica. Pasamos a la siguiente pregunta, en la cual nos dice ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Entonces, la cultura como tal son los diferentes saberes, costumbres, las capacidades adquiridas por cada persona en una comunidad como tal, en cierta época, que tiene conocimiento del ser humano por medio de sus normas estrictas y valores como tal. En la sociedad es un grupo de personas, es un grupo pactado, donde se organizan, donde cooperan, donde se ayudan, donde hacen algo por lograr un bien común como tal. Todos se unen para conseguir un bien común o un beneficio general como tal de toda la comunidad. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Empezamos con la enculturación. Es la integración de diferentes personas en una sociedad donde se adaptan a la cultura como tal, a sus costumbres, a la religión, a el sitio como tal, donde van a aprender con mutua conciencia o inconscientemente, aprenden todas esas cosas, las expresiones y modos de pensamientos que tienen o adquieren de la sociedad como tal, donde los individuos se ajustan al contexto social de esta comunidad como tal. Relativismo cultural. De ese concepto se puede deducir que se trata de la presentación de los mundos según las creencias y los valores y prácticas de un grupo humano en una comunidad, ejerciendo su propia distinción cultural. Entonces, hay una libertad de expresión donde cada grupo, cada comunidad tiene sus valores, sus creencias y sus prácticas como tal, donde la existencia de los valores y los juicios morales lo que hace es que el relativismo cultural considera relativo a algunos sistemas culturales, como por ejemplo la poligamia o la relativismo cultural. De este concepto se puede decir que se trata de la representación de los mundos según las creencias y los valores y prácticas de cada grupo en una comunidad como tal. Cada uno ejerce su propia distinción cultural. ¿Qué significa esto? Cada uno tiene sus costumbres, su religión, sus valores, sus normas, y ninguno de estos grupos se ven involucrados para juzgarlos unos a los otros, sino los juzgan según la cultura de cada uno, de cada comunidad. Todas las comunidades en sí tendrán el mismo valor sin importar sus costumbres, o sea, todas las valoras, no importan la costumbre que tenga cada uno. Aparte de eso, nunca existe una más grande que la otra, ya que los valores todos son considerados relativos. Otro concepto es etnocentrismo, donde nosotros como individuos podemos analizar los diferentes mundos creando nuestros propios parámetros de análisis. Según las personas o grupos sociales se suelen implicar los siguientes variantes, por ejemplo, actitud del grupo, la raza, la sociedad a la que pertenece, muestran superioridad sobre otras comunidades en general. En sí, como bien lo observamos, se ve mutuo juzgamiento, pero se juzga esta vez desde mi cultura como tal, desde la cultura de cada persona, se juzgan a los demás. Entonces, alguien no puede venir a violar las reglas, normas, costumbres de una cultura en general, sino que es juzgado por esta misma, es visto desde diferente punto de vista, como lo podemos observar en las imágenes. Los de una cultura se ríen que porque alabancean una estatua. En sí, para concluir el tema, entonces la cultura para mí como tal es
Las creencias, las costumbres, la religión, el hábitat donde se encuentra la persona, todo en sí, todo incluido, es cultura. No lo podemos cambiar. No podemos decir esto es cultura y cambiarle su hábitat, su pensamiento, su sociología, su política. No podemos, si no, no sería cultura. Algo que es natural. Muchas gracias, compañeros.